Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión, la número 36. Y bueno, ya sabéis, he estado de vacaciones 15 días, ya llevo unos días currando. No os voy a decir lo que he hecho hoy, lo diré en otra red. Estoy muerto, pero bien, estoy aquí cumpliendo con mi objetivo y cumpliendo con la persona que traemos hoy. En esta ocasión vamos a estar con Feliciano González, un madrileño nacido en el Escorial, San Lorenzo del Escorial, doctorado en abogacía y bueno, en Derecho, y él nos va a presentar su primera novela, El Motín, una novela que publicó en 2021. Se atrevió, después de un tiempo trabajando en ella, creo que si no me equivoco unos 3 años, y bueno, la publicó con la editorial Círculo Rojo y nos va a hablar de ella, que está ambientada en el Madrid del siglo XIX, allá por 1836, si no me equivoco, una novela de intriga, de amor y muerte, que nos va a situar en una época muy bonita de esta capital de España. Y que bueno, que por supuesto también tiene otros proyectos, que tengo entendido que en breve va a sacar un libro de poemas y a principios de 2023 tiene planeado sacar ya su segunda novela. Así que nada, vamos a hablar con él, que ya sabéis cómo funciona y para los que no lo sepan os lo digo ahora. En esta sección de entrevistas lo que hacemos es lo siguiente, esta introducción que estáis viendo que no paro yo de hablar. Conectamos con el invitado y le cedemos el canal para que él nos cuente lo que quiera. Y conforme vaya él hablando, le vamos haciendo entrevistas. ¿Por qué hablo en plural? Porque vosotros también en este directo tenéis la posibilidad de hacerles esa entrevista. Perdón, esas preguntas. ¿Veis cómo estoy un poco despistado? Y entonces tenéis la posibilidad de hacerlo aquí en este directo, o si no, también tenéis la posibilidad de dejar las preguntas en el YouTube. Porque sí, porque esta entrevista será grabada y se subirá posteriormente en diferido para YouTube para todas aquellas personas que no pueden estar ahora con nosotros. Así que no me enrollo más y sin más dilación vamos a pedirle a Feliciano que entre en directo con nosotros y nos cuente un poquito más sobre él y sobre su obra. Vamos allá. ¿Cómo que te invito? Ah, ahí estamos. Bueno, lo he logrado, Óscar, perdona. Nada. No te preocupes, que no eres el primero ni vas a ser el último. O sea, Eso me temo. Son las cosas del directo, no te preocupes. Bueno, menos mal que has entrado, que es lo importante. ¿Me escuchas bien, verdad? Perfectamente. Vale, yo también a ti, que es lo ideal. Y nada, como he dicho en la avanzadilla, si te has podido ver, pues nada, te ha tocado el marrón. Te presentamos, pero ahora eres tú el dueño del canal y el que tienes que contarnos y sobre todo a toda la audiencia convencerles para que se hagan con tu novela y con tus próximos proyectos. Así que ya te digo, el canal es tuyo, preséntate, dinos lo que quieras y conforme tú vayas hablando ya se me irán ocurriendo a mí preguntitas que hacerte, al igual que la gente que nos vea en directo. Bueno, pues mira, Óscar, lo primero, encantado de que me invites a este marrón, eso es lo primero, así que es un placer. Bueno, mira, por decirte unas palabras sobre mí, aunque la verdad es que llevo desde muy niño escribiendo, haciendo mis cositas, etcétera, pero de menos niño, como me ves, es que me he lanzado un poco a perder esa especie de, te iba a decir casi de complejo, de secretismo que yo he tenido con lo que iba escribiendo, lo que iba haciendo, iba participando acá y allá, y dije, venga, vamos a publicar algo, vamos a salir ya, y de ahí viene esta novela, por lo menos como impulso de abrirme, bueno, yo estaba por aquí, pero me he dedicado a otras cosas y ahora me toca el momento, ¿sabes? Y luego, ¿por qué esta novela y no lo que yo estaba haciendo más, que era poesía, ¿verdad? Andaba dándole vueltas a una historia que tiene una parte personal cierta, surgió en un momento bastante intenso emocionalmente de mi vida, hace unos años, y entonces dije, bueno, yo no voy a hacer aquí un relato de mis miserias y tal y cual. Y entonces se me ocurrió ambientarlo en otra época histórica y en un lugar que yo quiero mucho, ¿no? Que son los jardines aquellos de la granja en Segovia. Desde muy niño con mis padres he estado por allí,
correteando y digo, pues mi historia es aquí. Porque estos jardines como que son míos, sin serlos, pero como que son míos. Entonces encontré un hecho histórico que desde muy niño pues nos están diciendo el motín de la granja, el motín de la granja. Bueno, pues, y dije, coño, déjame que lea otra vez aquello del motín de la granja. Y se me ocurrió hacer las dos cosas. Esa historia mía propia, ese lugar y aquel hecho histórico. Digo, ¿esto cómo encaja? Y de ahí surgió. De ahí surgió, indagué un poquito la parte histórica, me informé ahí. Se me ocurrió tejer lo que había detrás de todo aquel complot y resulta que en aquel momento histórico, era en 1836, pues ocurrieron cosas que cuando las iba investigando se me ocurrieron muy actuales. Y es que si le cambiara los nombres de algunos personajes de primer nivel de publicidad, podríamos estar en la época actual, pero afortunadamente sin motín. Cierto. Y entonces también quise aportar una parte que cuando escribo relatos me sale, ¿no? Que es siempre un toque social. O sea, yo no puedo escribir un relato de amor o de viaje sin que haya un contenido social, me sale solo. Entonces aquí me salió ese contenido social que lo reflejé en las calles de Madrid. Quería que esto no fuera un libro de personajes sonados, sino también que los personajes fueran ciudadanos anónimos que vivían en las dificultades tremendas, terroríficas del vecino de a pie del Madrid de esa época. Y lo fui tejiendo todo y otro descubrimiento que me salió conmigo mismo es que no me salía escribir una novela sin que hubiera un crimen. Me asusté de mí mismo, digo, ¿cómo es esto? Digo, no, aquí tiene que haber algo. Y era un poco una reflexión con la vida misma, con la fragilidad de la vida, sobre todo en un momento histórico, social y en los personajes personal que pendía de un hilo y podía desaparecer en la calle la vida de cualquier ciudadano, de las personas. Te iba a decir casi por arte de magia, pero no era magia lo que las hacía aparecer. Así que, mira, con todos esos ingredientes y especias de aquí para allá, pues me salió esta historia. Hay quien me dice que el comienzo es duro. Dice, bueno, el comienzo es muy lírico, cuesta leerlo. Yo lo releí de tal y digo, bueno, pues hay que superar ese primer capítulo y permitirte llegar al final, que no voy a contar, pero hay quien me ha dicho, la próxima vez que hagas una novela con este final, no me la envíes. Pero no voy a dar más datos. Oye, para mí, fíjate, perdona que te interrumpa, ese es un buen mensaje. En mi caso es un buen mensaje. Eso quiere decir que he conseguido mi objetivo. Sí, pero te aseguro que lo leí, lo releí y digo, pues si es que es así, es que claro. El susto que quiero producir o la impresión que quiero dejar es esa. ¿Sabes? Así que bueno, tiene muchos ingredientes. Yo estoy personalmente satisfecho con ello, lo he compartido con amigos, me han dado todo tipo de comentarios, también muy buenos, excesivos a veces, y críticos también. Y mira, ese impulso me lanzó mientras andaba mostrando cómo me había salido aquello. Ya empecé con otra historia más, que también tiene un rasgo personal, un origen personal, un elemento social muy fuerte en este más amplio. Y esto que espero acabarlo, bueno, la tengo escrita, pero la tengo que releer un montón de veces. Yo creo que a comienzos de año así podré andarle enseñando por ahí, ¿sabes? Es ya más ambientada en los años 50 hasta los 76. Y eso te dice un poco el ámbito social que está como una cortina por detrás y lo que van y vienen los personajes en esa dificultad también. Por eso te decía que me puse a ver un tema de allá, de 1836, y dije, joder, pero si es que lo que aquellos tatarabuelos nuestros vivieron, lo vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y en cierto modo nosotros, ¿sabes? Entonces había ahí ese mensaje que quería pasar, pero a través de un hilito pequeño que es una historia de amor. Hay una historia de amor ahí, con un final que tampoco voy a tocar, pero
pero que es como el hilo conductor de toda esta trama policial y con su crimen y tal, ¿sabes? Así que bueno. Te hice una pregunta, una curiosidad, y es el hecho de que, claro, dices que llevas prácticamente toda la vida escribiendo y te has lanzado, te has atrevido a lanzarte el pasado 2021. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de decir, voy a hacerlo y cómo voy a hacerlo? ¿Empezaste primero a mandar la novela a editoriales tradicionales o dijiste directamente, ya conocías un poco el mercado y dijiste, no, me la voy a autopublicar y me quito de problemas? Pues mira, yo, no en esa época, sino antes, en el 19 más o menos que empecé con ello, ni conocía el mercado ni cómo hacerlo, Ujú. ni cómo hacerlo. Pero tenía que sacar aquello adelante. Hablé con amigos, empecé a contactar, empecé a participar en redes sociales. Tengo ahora un montón de gente extraordinaria que los admiro y aprendo de ellos cada vez que leo sus blogs. Y me fui directamente a la autopublicación. Digo, no me voy a esperar, no voy a andar por ahí. Quizá, fíjate, también un poco arrastrado de haber mandado poemas y grupos de poemas a concursos, haberme peleado con eso y haber tenido un momento de decir, se acabó, sí, ya está, no voy a intentar esto más, ¿sabes? Quizá por eso también dije, no, yo tengo que salir ahí, me tengo que lanzar. Era como quitarse un manto que llevaba yo puesto ahí con la literatura desde hacía mucho. Te aseguro que tenía una sensación como de pudor, ¿eh? Cuando dije, venga, vamos a por ello. Y empecé a decirle, mira, he hecho esto. Tenía todavía un algo que me queda ahí de la juventud. Pero mira, ha sido una manera de volver a mí mismo, ¿eh? A través de una vocación, que la tenía como en un armario ahí puesta y ahora ya no. Nos has dicho antes que en realidad lo tuyo era la poesía, que has estado trabajando Sí. mucho más en poesía que lo que es novela, ¿no? Entonces surge una pregunta al respecto y es, bueno, yo primero quería plantearte una idea que no sé si es correcta o no, corrígeme tú, ya que te puedo considerar poeta, ¿no? En este sentido. Me da la sensación de que los poetas evidentemente conectáis con una sensibilidad muchísimo más amplia que la gente normal. Vosotros, la sensibilidad que tenéis los poetas es absolutamente diferente a la de cualquier escritor de cualquier otro género. Yo por lo menos lo califico así. Lo veo muy complicado. Y me da la sensación de que los poetas en ese sentido también se sienten un poco más cohibidos o un poquito más reticentes a la hora de mostrar esos poemas, porque normalmente siempre un poeta, yo tengo entendido, ¿no? Te lo digo desde la más absoluta. Sí, claro. eh, claro, el hecho de que vosotros volcáis absolutamente todo vuestro ser, o sea, todos vuestros sentimientos en esos poemas. Hay mucha gente que intenta desmarcarse y escribir otro tipo de poemas en el que no se vea influenciado a través de su vida, pero sí que es verdad que vosotros tenéis otro tipo de sensibilidad diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso me da la sensación de que eso fue en un principio lo que te cohibió para decidirte finalmente a lanzarte a escribir, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Bueno, he hablado con algunos poetas que yo creo que exageran su peculiaridad. Te lo tengo que decir con mucho perdón, pero claro, el escritor de poesía tiende al intimismo. Y el Claro. intimismo tiene a veces una reacción de decir, bueno, esto es legítimo conmigo mismo, no necesito público y es un error, ¿no? Eh, hay muchísimos escritores, yo creo que prácticamente todos o muchísimos de ellos, que de pronto descubres que escriben poesía, pero son famosos por escribir ensayos de filosofía o por cosas maravillosas, ¿no? Pero tienen su momento poético. Yo veo que hay un salto grande entre distintos lenguajes. El lenguaje poético es un bicho raro,
es el lenguaje de la metáfora, de la riqueza conceptual de las palabras, incluso de la música de las palabras. Y con esa mentalidad no puedes saltar a escribir un thriller, por ejemplo, una novela. Tienes que bajarte de eso y aprovechar ese gusto que le tienes al lenguaje poético para entrar en la narrativa. Y es un riesgo, ¿eh? Porque si con ese lirismo poético te pones a montar una novela, cabe que salga un pequeño monstruo, ¿eh? Yo no sé cómo hacerlo. Sé que hay maestros de ello, pero yo no sé cómo hacerlo. Hay una diferencia ahí, ¿eh? Es que de hecho se nota mucho en algo que has dicho antes, y es el hecho como tú mismo te has sorprendido a la hora de escribir el motín y de darte cuenta de que necesitabas un asesinato dentro. O sea, Sí, sí. es decir, ¿pero por qué? O sea, claro, yo considero, a ver, evidentemente hay poetas de otra época en los que estaba mucho más marcado el tema de la muerte. Bueno, por ejemplo, tenemos a Poe, ¿no? Era un evidente que Bueno. bailaba con ese juego. Pero sí que es verdad que en este sentido, en tu caso se ve que es así, ¿no? Porque claro, como nos has dicho, lo acabas de decir hace un momento, pues eso, no te sorprende mucho el que tuviera que aparecer un asesinato en esa novela para que se completara, ¿no? Y si me permites, porque estoy seguro que muchos amantes de la novela negra a lo mejor lo escuchan. Yo creo que la novela negra tiene mucho de poesía. Yo Ujú. no he leído novela negra desde hace muchísimos años, pero empecé a interesarme y le encontré una faceta verdaderamente poética. Y cómo siempre hay alrededor de una intriga, de unos personajes que pelean con su vida, con los demás. Hay una solución del tipo que sea, y se me antoja muchas veces que es una colección de sonetos novelados, ¿eh? Es un poquito raro y abstracto lo que digo, pero me atrevo a decirlo, ¿eh? Hay un puente entre las dos cosas. Bueno, afrontaste tu primera novela después de escribir muchísimos relatos y poemas, pero ¿cómo fue ese trabajo? ¿Qué parte de todo ese trabajo puedes considerar que te marcó más o que más dificultad te produjo? El salto de escribir relatos y poemas a la novela. Mira, pasa un poco como en la pintura. Recuerdo que me decía un pintor amigo que si te acostumbras a pintar pequeños cuadros, ya te quedas ahí. Es como un vicio, es como comer pipas, ¿sabes? Y ya te cuestan los grandes formatos. Pues el relato breve es algo así, es maravilloso, es como un lujo. Escribir un relato breve y condensar en un relato breve una historia que podría tener 2 tomos es apasionante. Pero tiene el riesgo de enviciarte en ello y Claro. no convertirlo en una novela mayor, de más calado. Y ese fue un poco el reto, porque empecé esta historia con la idea de que fuera un relato breve más, que podía compartir en la web y tal. Y entonces le empecé a dar vida. Empecé a dar vida al lío que se estaba montando allí. Y empecé a ver, iba creciendo, ¿no? Como una planta, iban creciendo las posibilidades, y a medida que crecían se iban desbaratando unas y otras, había que volverlas a enganchar en un hilo conductor, y entonces me pareció todavía más apasionante el reto de una novela que el de dejarlo todo en ese relato breve. ¿Mm? Eso en cuanto al relato breve. En la poesía, bueno, sigo en ella, tengo cositas preparadas a punto de caramelo para sacar ahora un librito, y eso no se abandona. Eso es el problema, que a lo mejor tú puedes dejar de escribir relatos breves durante un tiempo y tal, pero la poesía no la puedes dejar, es una forma de hablar. Y como te pasan muchas cosas a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los trozos de vida que te vas dando, lo tienes que expresar. Y ese es el pequeño papel en un momento dado que escribes y tal y cual, ¿sabes? O sea, que eso es más tejido propio
que otras cosas, ¿eh? Dos preguntas al respecto. ¿Repetirás este poemario con círculo rojo? Y en segundo lugar, bueno, contéstame esta primera y ahora te digo la segunda. Pues mira, tenía la idea de que fuera así por impaciencia. Por impaciencia. Porque le dedico tiempo, pero no tanto como debiera y tanto trabajo para divulgar, para ampliar la red de contactos, para presentarme, también por razones de trabajo, personales, ¿sabes? Entonces la impaciencia me corroe. Una colega que, bueno, no la voy a comentar, pero es una poeta estupenda, se ofrece a hacerme el prólogo. Estoy seguro que muchos la conocéis, pero ya la veremos. Y tengo el lujo de tener un hijo ilustrador que ha hecho las ilustraciones. Así que tengo una ilusión tremenda con eso y mucha impaciencia. De ahí me he lanzado. Bueno, ¿habrá un lanzamiento dentro de esa característica tuya de la impaciencia de todos esos relatos también que tienes escritos desde hace tiempo? ¿Harás un recopilatorio, Sí. lo tienes pensado? Lo he pensado. Algunos los he compartido en el blog, otros no. Sí. Eso voy a priorizar primero esta segunda novela, que la tengo ahí ya, le tengo que poner un poco de trabajo ahí, sacar el poemario y luego tengo eso ahí preparado. Sí. Eso me va a encantar. Y a lo mejor ahí con esos ratos breves me dedico un poco más a abrirme al mundo y a hacer algunos contactos por aquí y por allá para ver cómo divulgarlo de otra manera. ¿Mm? Porque Le has me divertí comentado, mucho. perdona, le has comentado un par de veces. Se supone que tienes web o blog. Ah, sí, tengo una página de autor. Sí. Vale, para que nos lo dejes aquí en el directo y lo pondremos también en YouTube en la descripción para que la gente te visite y vea las cosas que tienes allí, por supuesto, claro. Estupendo, te lo digo ya, es Sí, sí. felicianogonzalez.com. Ese es Aquí, mi... vale. Y ahí hay cositas, algunos dibujos, pinturas. Voy subiendo cosas. Claro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando me contacta alguna persona para leerme por primera vez, yo casi siempre lo que hago es remitirle a mi página web porque prefiero primero que lea lo que tengo escrito, o que vea cómo escribo y ya que decida si sí o si no estoy dentro de su estilo y de su gusto para comprar mi novela. Creo que es lo mejor y es lo más sensato y lo más honesto que hacer. Por eso te lo decía, digo, le Ah, dejamos la web para que la gente la vea, investigue y se convenza aún más de lo que nos estás contando hoy, claro. yo lo que me encantaría y no tengo tanto como me gustaría son comentarios, los que sean, ¿sabes? Decirme, oye, a mí esto me ha aburrido un poco, aquí he hecho en falta o me ha gustado esta parte y tal. Alguna colega, algunos me han hecho alguna reseña, me ha encantado lo que han dicho porque descubren cosas que yo mismo no era consciente al plasmarlas. En el blog subí un capítulo entero del libro, uno que pensé que era de lectura agradable para motivar a leer el resto. O sea que sí, te lo agradezco. Estupendo. Claro, es que es lo ideal en ese Sí, sentido, hacer enlaces. Y estoy muy de acuerdo contigo en el tema de los comentarios, porque yo cada vez que cuelgo una reseña en Facebook o en Instagram de mi página web o cualquier artículo, sí. siempre le remito a todo el mundo a que por favor me comente allí en la web, no me comente en la publicación que acabamos de hacer en Facebook. Al final todo el mundo termina comentándote en Facebook y Instagram y ya lo dejo por perdido. Hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, ya Y lo dejas por perdido. tienes mucha razón y me tomo nota porque debo ser uno de ellos. Yo te voy siguiendo el paso y tengo Muchas que gracias. entrar en tu web directamente. Sí. Nada, no te preocupes, no tienes por qué. Ya sabéis que aquí tenéis absoluta libertad para hacer lo que queráis. Yo estoy muy a gusto con vosotros y sobre todo ya, como dije y como he dicho muchas veces, esta idea nació para descubrir a todos aquellos escritores que están realmente ocultos en todos esos grupos de lecturas que hay en Facebook y para que todos os conozcan un poquito más, que mejor que conocer al autor en persona, saber cómo es y de esa manera pues decir, pues mira, me ha molado su forma de ser o lo que piensa y voy a leerle, ¿no?
Entonces por eso lo creé y es la idea que sigo manteniendo en el mundo. Enhorabuena y por la libertad de criterio que se ve que tienes. O sea, muy bien. Sí, hombre, yo ya digo, me gusta que los invitados sean de todo tipo, de género. De hecho, entre comillas, aunque estamos hablando de una novela, que es la publicación que tú tienes, y digamos que en cierto modo es el primer poeta que aparece por el canal, y da la casualidad que la semana que viene tendremos a la primera poeta también que viene a presentarnos Ah, y su novela y bueno, sus tres libros de poemas, extraordinario. que ya lo anunciaremos dentro de nada y que ha surgido prácticamente de la nada porque mi objetivo en ese sentido era lo único que me faltaba. Habían venido escritores de novela negra, habían venido escritores de novela histórica, de fantasía, de todo tipo de géneros y me faltaba la poesía, algo muy, muy importante y que tantos logros y tantas cosas bonitas nos ha dado en este mundo, entonces era lo que me faltaba y bueno, ya te tengo a ti, vamos a tener la semana que viene a Patricia y va a ser un placer hablar con vosotros y sobre todo aprender de vosotros porque ya os digo, yo soy un absoluto lerdo en este mundo, aunque sí que es verdad que debo confesar, y lo he dicho alguna vez, que me estrené escribiendo poemas a una novia hace 20 años, pero bueno, así es como empecé. Y como me atreví a hacer esas cosillas y a darme cuenta de que, bueno, podía probar con esas cosas. Claro. Bueno, nos has hablado un poquito nos has avanzado antes un poquito lo que sería esa tercera novela que va a publicarse en 2023. Se me ha escapado, antes de que siguiéramos el hilo de la conversación, el preguntarte que si va a estar también ambientada en España, en Madrid, porque me has dicho que va a ser por los años, entre los años 50 y 70, ¿no? Sí, Vamos a estar ahí en pleno franquismo, si es en España. La historia empieza en los 50, ¿eh? En el año 50, 51, que fui consciente, además por una vivencia, ¿no? Yo no había nacido, pero fui consciente de la dificultad de la vida básica en una sociedad que no es urbana, en una sociedad rural. Y entonces está ambientada, es en la provincia de Madrid, sí. Yo soy nacido en la provincia de Madrid, en el Escorial, y aunque no tiene que ver con el Escorial, el nombre Escorial no se pronuncia en toda la novela, hay mucha información que traigo yo vivida e imaginada de cómo se estructuraba la vida de esos años complicados en lo que se llamaban en la provincia de Madrid colonias de verano, que eran los lugares acomodados donde familias con recursos de la ciudad de Madrid pues iban a veranear, pero eran lugares donde había una base social que vivía la realidad de la época, muy lejos de ese mundo más. Y eso en un momento en que la memoria estaba muy fresca, ¿eh? Entonces de ahí viene todo este tema que transcurre en ese lugar, alrededor de ese lugar, pero acaba con notas en San Juan de Luz, y en fin. Es todo y también hay una muerte por ahí, ¿eh? No es un crimen, pero es casi un crimen. Entonces tiene toques también de alguna intriga, ¿eh? Pero ahí me he divertido mucho recreando esos personajes, ¿eh? Y dando una imagen de cómo me imagino que era ese momento, ¿eh? Esas fiestas patronales, con esa segmentación tan tremenda, ¿no? Social, que se vivía en un lugar así. Entonces, ese es a grandes rasgos el entorno, ¿no? Donde he puesto esto, lo voy a acicalar con el pincel, ¿no? Todavía y lo tendré ahí preparado. Bueno, poeta y pintor. Y yo quisiera saber en qué género te catalogas como novelista. Porque claro, yo en un principio había pensado presentarte como escritor de novela histórica, porque claro, te has situado
1873, para ello te has tenido que, evidentemente, documentar. Ahora también lo has tenido que hacer, en cierto modo, entre lo que has dicho de ficticio y de vivido en esa segunda novela. Pero tú, ¿qué categoría te darías en ese género de la novela? Uf, 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 uf. Vaya, A muchos le cuesta. Esta es la pregunta de hoy. Pues yo no creo que nadie me llegue a ver como escritor de novela histórica. Porque yo creo que en este caso he utilizado la historia para otra cosa. No para explicar la historia en sí, pero para otra cosa. Ha sido como digamos que ha sido como una especie de caparazón que envuelve la novela, una especie de efectivamente. Ha sido como un decorado con personajes muy reales en un momento sentimental del romanticismo español, con lo cual tiene sus altibajos de expresión, pero pensando desde la actualidad. Entonces, hay una intriga policial de la época, hay crímenes que van recorriendo, pero tampoco la podría ver como una novela con la estructura clásica de una novela negra, ¿sabes? Es un mejunje casi preferiría que el que me ponga la etiqueta no se le olvide el adjetivo de tinte social, porque no me sale escribir una novela sin que haya un mensaje que cale en la actualidad a través de una historia que puede ser de otra época. O sea, que me traigo el telón hacia adelante, el telón de fondo. Así que un mejunje de tipo social. Hace tiempo, en otra etapa, digo otra etapa porque al principio del famoso confinamiento de hace 2 años, sí, me dediqué a lanzar estas entrevistas en la otra red social, en Facebook. Me trasladé aquí porque tuve problemas después a hacer esta iniciativa, ¿no? El caso es que ahí llegué a entrevistar no sé si fueron 13 o 14 personas después de que se terminara el confinamiento. Y una de las chicas que entrevisté, que hacía novela erótica en este sentido, me decía que a ella le era imposible el hecho de escribir, imaginar algo. Todo lo que sale en su novela, en cierto modo, tenía que estar relacionado con algo que había vivido ella o algo que había vivido alguien de su entorno. Okay. En tu caso, ¿a ti te cuesta mucho el tema de lo que es imaginarte ciertas cosas? ¿Cuál es el porcentaje que tú dirías que tiene tu novela con respecto a imaginado y real? Sabes, tiene una buena parte de imaginación, pero yo creo que he traído la imaginación para explicar los datos de realidad que quería que estuvieran ahí expresados. Unos son personales, otros son de entorno, o sea, cuando algún personaje se pasea por las calles de Madrid, son las calles de la época, pero intento reflejar cosas que hay que se pueda sentir identificado hoy, ¿eh? Entonces, sí, yo puedo imaginar, vamos, me siento muy cómodo y muy contento cuando elaboro una ficción, ¿eh? Pero no la puedo dejar en una ficción. Si lo hago es para luego explicar o anclar datos de realidad, que es en realidad donde quiero poner un mensaje. O sea, me gustaría eso, que quien lo lee deje volar la imaginación por esos entornos, esos paisajes urbanos y no urbanos que hay, pero con los pies del lector en el suelo, porque hay contenido no ficticio también. Nos has hablado antes de que hay gente que te ha dicho que no le vuelvas a mandar una novela tuya por haber escrito ese final. ¿Es lo que más te ha costado
de esta novela escribir el final o en realidad ha sido lo que más has disfrutado? ¿Sabes? Lo he disfrutado. Tenía en mente el final. O sea, el final no fue apareciendo. Ujú. En realidad ese era el final que yo quería. ¿Eh? Y la novela fue tejiendo toda la acción hasta ese final, ¿sabes? Y de alguna forma lo que hice fue desdoblarlo. Y en ese primer capítulo que parece lírico, porque es como la obertura, ¿no? de la sinfonía, anticipa sutilmente el final. Entonces sí, era ese, que no podía ser otro. ¿Te cuesta mucho arrancar las novelas? Eh, no, ¿sabes? Lo que me cuesta es escribir el primer capítulo. Porque la trama, vuelvo a la metáfora del cuadro, tú haces unos trazos, unos borrones y le vas dejando caer el color ahí hasta que lo vas perfilando. Pues esto es un poco igual. Arrancas la historia, el final puedes más o menos saber dónde llegas, pero el cómo debe arrancar la novela eh, lo dejo para el final. Y es lo que he hecho en esta segunda novela, lo dejo para el final. En todas las novelas, evidentemente, siempre está presente el bien y el mal. Hay autores que lo dicen abiertamente y empatizan mucho más con el bien que con el mal, o viceversa. Sí, sí. Disfrutan más en el mundo del mal. En tu caso, ¿cuál es ese mundo que disfrutas más? ¿Haciendo daño o haciendo sentir como ¿Sabes? poeta? Por eso te lo digo. Mira, lo que haya de bien en el relato de la novela se refiere a la intimidad de los personajes, a ellos como individuos, como personas individuales. Y lo que tiene, que no es poco, de mal, es intento que sea descarnado y claro como es, sin cosmética. Y quiero que sea así porque es parte del mensaje. O sea, ahí es como si ese bien que se refleja en características de personas tuviera que flotar o buscar su salida en un entorno áspero y complicado. Y ese es un poco esa colmena social, ¿no? Que intento traducir en este relato y en el otro, ¿no? Pero quiero provocar la contradicción ahí, ¿eh? Me parece muy curioso porque lo que has escrito es una novela y has escrito otra, pero te refieres a ella como relatos. Me parece algo muy curioso. Sigues todavía anclado en ese concepto Me has es que me pillado. parece muy curioso, por eso te lo comentaba. Sí, 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 me has pillado ahí. Sí, 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 sí. Es verdad, es Y verdad. es que lo has dicho varias veces y me ha parecido algo curioso, ¿no? Porque sigues, digamos, en ese mundo del relato o de la historia corta, pero que en realidad has ampliado ya dos veces. Sí. Bueno, primera, segunda ya que vas a sacar en 2023, ¿hay alguna idea para una tercera? Hay alguna idea, porque ya la máquina ha empezado, ya Claro, claro. están los Esto niños no para. medio nacidos, pero esto sigue funcionando. Ese tema de recopilar los relatos ya lo había pensado, ¿eh? Ya lo había pensado. Y esta última que tengo que acabar, que tengo ahí, me ha dado idea dentro del mismo entorno, de la misma época, eh, para otra historia más. Sí, sí. Pero ahí todavía tengo que empezar el segundo capítulo. ¿Eres, digamos, de historias conclusivas? ¿No te gusta hacer biología, trilogía ni nada de eso? ¿O no te importaría o simplemente te gusta cerrar la historia? Podría ser. Mira, el motín es una historia que podía tener segunda, tercera, cuarta.
pero la manera como lo he cerrado es... Acabó la sinfonía. Inviable. Y mira que hay algunos amigos que me lo han dicho, dicen, bueno, pero aquí tenemos que seguir leyendo, aquí algo más tiene que venir, ¿no? Pero claro, y he estado pensando mucho, digo, bueno, ¿cuál es esa segunda parte? Pero me veía forzando una historia que es como es, ¿sabes? O sea, que yo creo que tendría que acordar conmigo mismo que esto va a tener dos o tres para poder hacer eso, ¿eh? Y esta segunda, yo creo que es igual, ¿eh? Tiene su comienzo, su final, se explica ella misma a lo largo de toda la historia y termina ahí. A veces hay cosas que tienen que tener un final claro para ganar su valor y su belleza, y otras veces se puede extender, ¿eh? Ahora me surge una pregunta, una curiosidad al hilo de todo lo que estamos hablando, y es, con el tema de los géneros, ¿qué género para ti sería tu némesis? ¿Cuál crees tú que no te atreverías nunca a tratar dentro del mundo de la literatura, en el que no te ves? Pues mira, quizá en la ciencia ficción, en relatos de ciencia ficción, por eso que le acabaría buscando un vínculo con la realidad y perdería el valor. Sería una ciencia ficción burda. Hombre, Pero tiene sentido porque me has dicho que tú buscas siempre el eh, tema social dentro de las historias. Entonces, el tema social dentro de la ciencia ficción queda un poquito más a la imaginación, porque claro, tienes que imaginarte en ese mundo cómo sería la sociedad. Y es un poco sí, yo más creo que sí. complicado. Quizá en cierto tipo de novela amorosa me costaría quedarme ahí. No sé si porque me faltaría el crimen o porque, no sé, pero sí, podría hacerlo, pero acabaría desquiciando algunas cosas para darle música a aquello, ¿sabes? Te pasa como a mí. Mi hermana me dice que yo tengo un toque muy sentimental y que debería hacer escribir un libro así de ese estilo, de romántico. Y yo le he dicho no, porque terminaría matando a alguien seguro. O Sí, sea, sí, seguro, es sí, sí, imposible. sí. De hecho, me he leído novelas románticas de amigas y he dicho, mierda, es que si hubieran metido un asesinato en esta parte hubiera mejorado muchísimo, me ha pasado. O sea, me ha pasado leyendo, pues figúrate si fuera escribiendo. Yo resolvería una novela amorosa para que no fuera la historia de amor una excusa, que es lo que me pasa en el motil, la resolvería desquiciándola hacia un drama personal y quizá hacia una vertiente erótica más fuerte. Y entonces ahí aquello coge vida, ¿sabes? Aquello se mueve de otra manera. Pero bueno, lo digo con la admiración absoluta de algunos compañeros y compañeras que hacen unas novelas amorosas fantásticas, ¿eh? Fantásticas. Bueno, hasta ahora hemos conocido a Feliciano. Ahora me gustaría saber un poquito de los gustos de Feliciano. Por ejemplo, en el tema literario, ¿cuál sería tu tótem literario? Pues, por ejemplo, poético y de novela ficcionada, por ejemplo. Uf, vamos a ver, yo en poesía he procurado leer despeinado, leer en desorden. Las épocas de gemir con Becker las dejé atrás hace mucho, pero le he dedicado tiempo a leer con apasionamiento a la gente del 27. Ahí me he dedicado unas cuantas décadas de mi vida a leer aquello. Tengo en alguien como Quevedo un referente. O sea, yo cuando no se me ocurre algo, le leo sus sonetos, me viene ahí, leo eh, o a Jorge Manrique, ¿sabes? O sea, ese es lo de despeinado que te decía, pero me ha apasionado con Gabriel Celaya, con Ángel González. Hay tanto que
En poesía es difícil que te diga este estilo de poesía. No, no, me gusta la poesía sin métrica, sin rima y también la que juega con la música. ¿Sabes? Hay gente como Alberti, bueno, a quien tuve el gusto de conocer hace mucho, pues es un referente que siempre llevas prendido, ¿verdad? Y en la afición soy un novato. Estoy leyendo, ¿sabes? Yo me dediqué en otra época a leer cosas muy aburridas, ensayo. Me gusta mucho el teatro, por cierto. Hice algún pinito por ahí y he perdido. Escribí una cosa y la he perdido, no sé dónde la he metido, pero hice algo también ahí que con eso me atrevo. Lo veo apasionante. El teatro es apasionante y darle vida a los personajes de teatro es una maravilla. Es una pasada. El teatro es una cosa absolutamente distinta a todo. Es un placer máximo. Lo siguiente a la poesía, es fabuloso. Sí, considero que sí. Ello Sería así. es una maravilla, ¿sabes? Y me estoy aficionando mucho a la novela negra, pero eso tenéis culpa unos cuantos. ¿Eh? Y era algo que no me había preocupado. Yo no compraba novela negra y empecé a leer y sigo haciéndolo, ¿sabes? Y hay cosas estupendas por ahí, pero bueno, la verdad es que me falta tiempo y vida para leer lo que tendría que leer. Ya nos pasa a todos. Voy cogiendo los libros, los voy acumulando y los voy todo lo que puedo. ¿Eh? Siempre me da mucha pena ver que en las estanterías de las librerías lo que va sobrando es la poesía. Y si no sobra es porque no la traen ya, porque nadie la compra. Eso es lo que me da un poco de pena, pero me gusta mucho ir allí a las novedades de gente que algunos ya conocemos y de, anda, mira, esto es de él o de ella. Por ahí voy. No puedo abandonar ninguna de esas cosas. Lo que me cuesta muchísimo es, pero bueno, al final es esfuerzo y tiempo, es hacer una lectura completa de todas las obras de alguien. Tengo que ir leyendo a un lado, tengo que ir leyendo a otro, tengo que cambiar de género, tengo que volver a leer. Y leer, como decía un alcalde que tuvo Madrid hace mucho, tú igual te acuerdas porque no eres tan joven, pero yo me acuerdo de Enrique Tierno Galván, que un día desde un balcón dijo que había que leer como beben las gallinas, o sea, se bebe y se vuelve a beber. Pero eso necesita tiempo y dedicación. No, yo desde luego sí que en el tema de la lectura me gusta viajar de un lado a otro en los géneros, me gusta cambiar de registro y sí que es verdad que hace, pues bueno, relativamente poco. Siempre cogía y cuando me metía en una novela que a lo mejor era o muy densa o ya no solo por lo que contaba, sino por lo que se reflejaba y a lo mejor me marcaba, siempre terminaba recurriendo a la poesía de por medio para desintoxicarme. Siempre lo necesitaba como ese bálsamo, ¿no? Para limpiarme un poco el alma de toda esa humanidad oscura que suele leer en algunas novelas. Y es cierto que llevo un tiempo sin leerla y que tengo que volver a retomarla. Ahora con mi edad me estoy aficionando a los cómics, con la que tengo, pero bueno, eso son otras historias que también son muy buenas, que yo, la verdad, me he arrepentido mucho de haberlo dejado en la juventud. Sí. Y sí, la verdad es que voy intercalando entre géneros porque descubres muchísimas cosas y te aportan muchísimo todo lo que hay alrededor de la literatura aporta muchísimo a la hora de la creatividad, ¿no? Y de abrir la mente. Que por cierto has mencionado el cómic, pero eso es un género serio, ¿eh? Yo, me he metido empujado por mi hijo, el que te he dicho que hace ilustración gráfica, y es mucho más que viñetas, o sea, hay una elaboración detrás en la historia tremenda, ¿eh?
Es un género, a mí me da envidia no saber hacerlo yo, ¿no? Porque eso Sí, es sí, sí, totalmente. como, wow. Pero sí, sí, el cómic Sobre todo el hecho de que a mí lo que más me apasiona de los cómics es cómo, cómo engarzan tanto el ilustrador y el guionista sus ideas, ¿no? sí, Para que después fluya y se creen imágenes y llegue a colisionar uno con el otro y empastar de tal manera que la historia se sí, crea de... Es que a mí, mira, lo digo porque yo tengo un libro escrito ya de mitología griega que está en el cajón esperando a que mi ajá, ilustradora saque las ilustraciones. Ella fue la que me marcó este objetivo y esta idea. Y cuando ella las termina, conforme me van mandando, claro, ella se lee los relatos y conforme los lee, escribe la imagen de ese ser mitológico, ¿no? sí, sí, Me parece apasionante el hecho de cómo, a través de lo que yo he escrito, ella parece que ha sacado la imagen de mi cabeza sí, y la ha hecho realidad. Es absolutamente brutal. Y sí. entonces en el tema de los cómics me parece algo Es de valor incalculable. incalculable, es una magia y el ganar, plasmar el espacio, el movimiento dentro de una historia que está escrita, ¿eh? No, yo me quito el sombrero ahí, ¿eh? Eso también me ha venido en un momento posterior, vamos, el dedicarle un tiempo, conocer a Bergser, ¿no? La gran obra de Bergser, bueno, es alucinante, vamos, Es brutal, es brutal. es una experiencia. Para cerrar la entrevista me gustaría que pues va a ser Dime. la primera vez que lo voy a hacer con un entrevistado, te ha tocado a ti. Me gustaría porque estas preguntas siempre las suelo hacer entre medio, pero para cerrar me gustaría que nos recomendaras un libro de poesía y una novela. Pues mira, dos lecturas recientes. Muy bien. Cayó en mis manos un libro que no es nuevo, me parece que tiene ya 5 años, algo así, de Luis García Montero, de poesía, Ujú. que se titula Almudena. Muy bien. Y es en vida de Almudena Grandes, y es un libro de una intensidad que vale la pena leerlo. Yo lo tengo ahí y me quedé alucinado, me quedé metido en ese libro, uf, en fin, una maravilla. Y luego, mira, leí a Carlos Augusto Casas hace poco. Fui en la Feria del Libro de Madrid, me paré en una caseta que vi que tenía muchas cosas de poesía y empecé aquí, allá, allá, allá. Y entonces la persona que estaba allí me dijo, pero te estás llevando todos estos libros de poesía. Y me dijo, mira, tienes que leerte este y este, tal. Y era novela negra, porque ellos también lo tenían. Y Carlos Augusto Casas tiene este libro que se llama Ya no quedan junglas a donde regresar, que le dieron un premio y tal. Lo leí, es un libro muy, muy breve, es una novela negra de un lenguaje un lenguaje muy, muy original y de un realismo urbano en la trama y en lo tosco. La sangre salta de las páginas, ¿sabes? O sea que tienes que ir cubierto cuando lo lees. Yo, si podéis localizarlo, lo puedo compartir. Bueno, hice una pequeña reseña y la subí ahí porque Sí, ahí creo que lo he visto creo que en puse tu la Facebook, lo he visto, editorial. creo. Me pareció muy innovador la expresión, la dureza y a su tiempo, a su vez, un cierto toque casi de humor negro, cómico detrás de todo lo que estaba pasando. Pero Bueno, el de Luis García Montero no lo dejé pasar. de Cualquier acuerdo, libro de él es una he maravilla. apuntado y cuando edite el vídeo pondremos por aquí la portada del libro, que suelo hacerlo cuando lo subo a YouTube. Y bueno, ya para despedirnos, antes de darte pie a ti para que tú despidas, porque este es tu canal, quiero dar las gracias a todas las personas que han estado aquí en directo, a todas las que vayan a estar en YouTube. Y bueno, ya que estáis por allí, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado Feliciano, pues nos regaláis un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo y podamos seguir haciendo este tipo de entrevistas a gente tan interesante como Feliciano.
Feliciano, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, que como dice Santiago Camacho, es el tesoro más grande que tiene el ser humano. Y nada, te deseo todo lo mejor, muchísima suerte, que sigas teniendo muchísima suerte con el motín, con ese futuro poemario y con esa novela que viene en el 2023. Y por supuesto, este es tu canal, esta es tu casa, y cuando quieras, aquí estás invitado para volver a hablar con nosotros. Óscar, muchísimas gracias, ha sido un placer. La tecnología nos trae estas tertulias en plan Café Gijón mucho más fáciles y hacer amigos y colegas. Lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho. Yo animo a todo el mundo a esto, a tener contactos alegres, de crítica sana y creativos, para hablarnos, para comentar y para echarnos una mano. Es maravilloso, muchísimas gracias, estoy encantado, ¿eh? Esa es la intención, que te lo hubieras pasado bien y que la gente también se lo pase bien, pero sobre todo el entrevistado, que hay mucha gente que empieza con muchos nervios, pero después se suelta y se siente como en casa, que es lo que yo pretendo, que os sintáis como en casa. Bueno. Lo dicho, Feliciano, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Un saludo. Venga, hasta siempre, Feliciano. Hasta ahora. Adiós.